Good morning, friends. Welcome to this episode in which we are going to tackle the alternative in political philosophy between neoliberalism and the social state. Perhaps, according to the authors, on the basis of whom I'm going to deliver this speech, the alternative to neoliberalism could be socialism, but I prefer to avoid that label. Okay, I'm going to present or explain this page. It's a summary of at least the two following books. The first is Defensa del Estado Social de Francisco Contreras, and the other is Políticas de Bienestar, ¿sí? Un estudio sobre los derechos sociales de José Martínez de Pisón. Besides and complementarily, I will make use of also ideas from the same author, Francisco Contreras, Derechos Sociales, Teoría e Ideología. Okay, by the way, Contreras' two books are part from his PhD dissertation in Spain, but since then he has changed his view and now he, I think, renounces to his former view. Okay, now I will, on the description of the video, I will put a link to this document in academia.edu, and I recommend you download and print it if you are interested in this content. Okay, I will make a comparison between these two political views in reference to the following topics: what is society, the human being, duties and rights, especially private property, freedom, values in general, the state, and finally the social services. At the bottom of the page you have a kind of summary of the main points covered by these two authors. I need to make clear from the beginning that I am not adding any idea from my personal perspective. This is only what Contreras and Martínez de Pisón think. Both of them defend the social state and criticize neoliberalism. Of course, it is needless to say, I am in favor of the social state and against neoliberalism. So let's begin. What's the conception of society that neoliberalism has? According to it, the society is just a summary of individuals, but without constituting a unity or a real community. This is why the society, according to neoliberalism, is atomized. That is, people living beside each other, but without any real interaction. And it is a society that may lead, and actually leads, to inequality. On the other hand, the vision that agrees with the social state conceives society as cohesive. I mean, cohesion is a central idea in this conception, and society could be compared with a large insurance system, which means that when people have needs, the society serves to alleviate or to satisfy those needs. Think about insurance as a net. You know, when we go to the circus and we saw some people jumping from one
one place to the other, flying in the air, if they, in order for them not to fall to the floor, in the case there is a mistake, they have a net that prevents any accident. That's the idea behind the vision of the social state of society. Now let's pass to the vision of what is a human being. According to neoliberalism, it is selfish, which means that everybody just takes care of himself, his friends, his family, which is, again, a sign of individualism. There is no sense of belonging to a community. Therefore, the person doesn't feel any duty towards other, except those obligations that he himself approves of. Hobbes says that everybody seeks his own benefit. I think that could be a good definition of what selfishness means. The individual is disconnected from the community, and it is indifferent towards the needs of others, or even to the suffering of others. One thing that is essential to the conception of the human being is that he or she is considered as somebody who has property. Okay? Therefore, it is a proprietor, beginning with the property over his own body and forces or strengths. The human being is believed to be self-sufficient. And in this regard, Spencer, the thinker of the second half of the 19th century, who develops the Darwinian theory and applies it to society, says that the non-self-sufficient should perish. Let him perish. In contrast, this other vision of the human being sees every person as capable of solidarity, which means that one has duties toward others and expects that others help one. Is somebody who has needs and is dependent on others. Is not self-sufficient. Of course, these are opposite. One is the negation of the other, usually. Let's now pass to what are our duties? What are our obligations? For the neoliberalism, all duties are negative, which means... Esto se define desde un estado de valores, podríamos, como que el neoliberalismo no fomenta la empatía con el otro. Not at all. No, not at all. No es empático, es empático con sus familiares y amigos cercanos, con los que han crecido dentro de ese círculo de privilegios, porque muchos neoliberales tienen muchos privilegios, hablando desde ese contexto, ese caso, porque hay casos específicos y hay casos. Desde ese caso, podríamos decir que... What about if you annotate in order to have a dialogue at the end of my exposition, in order not to... Sí, justamente porque acá dice... es más solidario. Entonces aquí vemos, aquí donde Hobbes dice, sí, justo busqué porque pensé que no tenía, cada uno busca su propio beneficio, no es empático, no le importa al otro. Ese es el problema con el neoliberalismo, que no le importa si él tiene 3 comidas al día, un ejemplo, no le importa que el campesino solo tenga una. Yeah, the state has no business in that, according to neoliberalism. Yeah, I think... Okay, so this is when I explain what duties do we have toward each other as individuals, the only duties that neoliberalism acknowledges
are negative, which means that when we describe what duties are those, we begin the description of those duties with the negation. Don't do this. Yes. Do not do that. Sí, y pasa mucho. Ellos niegan que no están ayudando o que no pueden ayudar completamente. No sé si eso fue lo que quiso decir. Yes. Entonces, ellos lo niegan diciendo como si fuera, a mí por ejemplo, la palabra caridad, como si, pero ya di caridad, o sea, ya le di una moneda. But that's not an obligation. Exacto. Just because of you have goodwill. Exacto. You are kind, but not because neither ethics nor laws oblige you to do that. Exacto. That's up to you. Y no les estamos exigiendo algo que sea de ellos. El Estado se creó desde una perspectiva que nos ayude a todos, que fomente algo paternal con todos, porque solo así podemos llegar a un estado que realmente le importemos, un bien común, que es lo que toda persona con conciencia debería tener, ¿no? Entonces lo que pasa con el neoliberalismo desde un estado de conciencia yoguista es que su conciencia, que según el yoga es lo que somos, es muy baja, está en un nivel donde solo se está preocupando por él tener más y no preocuparse con nosotros cuando vivimos en comunidad, hasta con las plantas y los animales. Yeah, but just one comment. Here, this is a problem in political philosophy, and I consider that philosophical discipline is normative. We are not discussing mainly how is the human being, but how he should be. Pero la política la hace el ser humano. Of course, we need to take into consideration how the human being is, but that's part of the theory. The other point is how he should be, and try to approach being. How is your wish? We need to. Spanish? We need to. Necesitamos acercar el ser del hombre a lo que debería ser. We have standards, norms, Okay. and the task of the political philosopher, or if we were in ethics, would be to improve the human being so that it approaches that ideal. It comes closer to that. Okay? Me gusta esa frase. All right. Thank you. Okay. Now, let's continue. Yeah, what duties do we have? According to neoliberalism, only negative duties. Not to kill, not to steal. In general, do not do harm to anybody. If you do nothing, you are compliant with what is expected of you. Do no harm to anybody. Those are the only duties we have. On the opposite side, the other tendency thinks that we have positive duties. Duties to do something, to offer, to give. We have especially the duty to satisfy the needs of others. You are responsible for contributing to the flourishing of other people. So that demands from you an action, a positive action. Not only not to do something, but do instead something to improve the quality of life of the other. Okay? Yes. So this is the contrast between negative and positive duties. And the same applies to rights. According to neoliberalism, rights are only negative, which means, for example, that if somebody has the right to live, the only obligation
upon others is not to kill him or her. See, this is why these are negative rights. If you have property right, that implies or asks of the others not to steal from you. See? To negative rights correspond negative obligations on others. Okay. So, this is why they are negative. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo un ser humano puede defender esto sin pensar en el otro? Porque eso es un tipo de Estado, ¿no? Y actúa mucho, hay muchos estados neoliberalistas. Ecuador, por ejemplo, está en un estado neoliberalista presidencial horrible en este momento. ¿Cómo se puede seguir defendiendo? O sea, ¿cómo, sabiendo que su mayor argumento es algo tan negativo socialmente, cómo se sigue defendiendo? O sea, ¿con qué conciencia, con qué reflexión? Es como si apuñalaras a alguien y aún así lo vieras a la cara. ¿Con qué, no sé, con qué claridad, con qué honestidad haces eso? Anya, I ask you to postpone your questions at the end. Okay. So perhaps we should have the discussion next week. Yes. Or okay, let me ask. Let me give you an answer. Conozco los dos estados y siempre me ha causado curiosidad cómo el ser humano, disculpe, buenas tardes con todos, buenos días, perdón, cómo desde esta posición, podemos decir privilegiada, desde muchos puntos, lo defienden. O sea, ¿cómo le explicaba? ¿Con qué honestidad, con qué ves a la cara a otro, sabes que tú estás lleno, que tú estás cómodo, que tú estás limpio, porque hasta bañarse hoy en día es un privilegio, y no te importa el otro? O sea, ¿desde qué perspectiva tú puedes decir yo estoy en lo correcto aún sabiendo que no? O sea, ¿con qué tipo de reflexión y conciencia puedes hacer eso? ¿Cómo piensas para poder hacer eso? Porque una parte de la sociedad y de la empatía es poder entender al otro, ¿no? Poder decir, ok, él está pensando así porque pasó por eso, pasó por esto, pasó por esto. Entonces, yo sí quiero saber desde qué punto el Estado, que se crea con este fundamento de ayudarnos a todos, y que Latinoamérica, después de ser tan violentada, porque es muy violentada, o sea, Latinoamérica fue expropiada, expropiada hasta de su propia religión y de su cultura, porque eso fue visto con una connotación negativa. Es más, aún hoy en día algunas personas ven con una connotación negativa pasarse un huevo, dicen que eso es brujería o algo así, y no, es parte de nuestra esencia, es de lo que somos, todos somos indígenas. Entonces, sí me gustaría entender, vuelvo a la pregunta, ¿cómo es posible que hayan personas hasta de necesidades, que necesitan un Estado paternal que los cubra, que defiendan el neoliberalismo, cuando con un poco de conciencia se ve? Es como ver a una persona que es violenta con otra y que la otra persona sigue alabando a esa persona violenta. Okay. Thank you. Let me answer you in English, please. There are several, you ask several questions, let me make several comments. First, I would say that not all people have the information necessary to think well. In other words, they lack knowledge. If you perhaps allow me to use a stronger word, I would say because of ignorance. On the other hand, they are not just deprived of certain data that they could change their minds. They suffer the imposition of a system by the elites who do not want to illustrate the people or give knowledge. And what Marxists would say, people are alienated. They do not care for their own welfare, their own well-being, but for that of the elite. A person could be poor and look for the interest of the rich people.
Why? Because the social media mainly, it could be newspapers, television, radio, social media, influence how people should think. Yes. Say, if you see everywhere that this government, even if it is neoliberal, is bad for the... if you think that everybody thinks that neoliberalism is good, although you, at the beginning, you do not agree, you end up joining that belief. I think that is what the social environment makes to everybody. So if 9 people out of 10 think neoliberalism is good, you witness that trend and you join them. You say, it must be good. Although you do not have what to eat, where to live. Dan decía que teníamos un conocimiento a priori, ¿no? Que nacíamos como con algo que nos ayudaba a entender las cosas. Y también, o sea, creo que aquí hay como 2 propuestas. Voy a citar a 2 filósofos, que tengo entendido. Entonces, uno primero es Kant, con ese conocimiento a priori. Uno sabe cuando algo está mal y cuando algo no. Creo que el ser humano sensible es capaz de decir si tal compañerito, estamos hablando de niños que tienen la sensibilidad mucho más a flor de piel y es donde estamos como, empieza a crearse para la sociedad, empieza como a involucrarse socialmente, empieza a ver que un compañero tiene zapatos nuevos todos los días. Él así no sepa cómo es el dinero, cómo se maneja tener zapatos nuevos todos los días, trabajo, etcétera, va a ir a su casa y va a decir, mami, tal compañerito tiene zapatos nuevos todos los días, yo también quiero. Entonces, desde ese punto de a priori, de saber qué se necesita, y aquí es donde lo uno con Hannah Arendt, no sé si se me entienda, Hannah Arendt decía la banalidad del mal, que algunas personas solo siguen órdenes, y lo que usted presentaba es que siento que todo se mezcla, pero a ver, lo que usted presentaba sobre social media, sobre redes sociales, sobre plataformas que están fomentando este sistema neoliberal y que venden cosas que mucha gente no puede alcanzar. Por ejemplo, a mí me irrita mucho, no sé, esos TikTokers que salen y dicen, es que si tú no eres un hombre de valor, si no ganas $1,000 al mes, cuando, por Dios, el salario mínimo está en 480 y le van a subir $10. Eso es una falta de respeto, pero hay un sociólogo que se llama Jay Sousa, que tiene un libro que se llama El pobre derecha, y creo que me ayudó a entender por qué no, y ahora creo que con ese que es nuevo este libro, que no se basa desde la ignorancia, porque todas las personas, o la gran mayoría, acceden a una educación básica y pues de niñez, por colegios públicos, y en los colegios públicos estamos enseñando esto, en colegios públicos se enseña historia, se enseña ciencias sociales, se enseña... The social state. Claro, todo. Entonces, creo que el problema es que quieren alcanzar un ideal que se vende, esto es para la nueva generación, que se vende que no es real, que trata de nublar la vista. Decía Orwell... Which model is not real? This one? The neoliberalism? A ver. Or this one? No. Creo que no es real el neoliberalismo porque no todos pueden acceder a él. Es como un tipo de estado, pero no estado social, sino un estado como de fases, como una etapa, para que se me entienda mejor, como una etapa a la que no todos pueden alcanzar, porque para llegar allá hay ciertos privilegios que no todos tienen y que son privilegios de herencia, lo que decía Nozick. But Anya, let me interrupt you at this Tranquilo, point. corríjame si me equivoco, por favor. You say that neoliberalism is not real, but I found it difficult to believe because... O sea, es real, pero vende algo que no es real. No sé si me entiendo, mira, vende algo para poder el neoliberalismo estar en la posición que está actualmente, porque actualmente está muy fuerte, vende algo que no es real para las clases media, baja, o sea, para los proletariados. Vende como un tipo de vida que se manifiesta y se hace viral cada día por medio de redes sociales,
que, o sea, lo que quiero decir que no es real para esas personas. O sea, ellos se esfuerzan día a día. Por ejemplo, un caso en específico, hay una chica en TikTok que no vive como normalmente estas chicas que tienen 1000 cosas y que son americanas o son europeas y tienen mucho más modo y tienen 1000 cosas, y esta chica logró comprarse algunos productos de estos que son bastante caros. Excuse me, do you want to appear on the camera? Bueno. With your permission. Hola. Please. Ok, iba contando. Entonces, esta chica logra comprarse algunos productos de estos y hace en un lavadero de roca, de cemento, hace un skincare, una rutina, se lava la cara con estos productos muy feliz. Y la gente empieza como a comentarle como eres de color humilde, no deberías gastar en eso, mejor cómprate ropa o mejor primero cambia de casa antes de hacer esto porque no te vas a volver viral, porque no tienes. Entonces por eso digo que no es real lo que vende. El liberalismo no vende nada real. Por ejemplo, no vende educación, una educación alta, una educación superior, una educación donde puedas hacer una maestría gratis, si tienes los medios, si tienes, o sea, que concurses y puedas pasar, ¿me entiendes? Si con tus esfuerzos. No vende seguridad. No vende una seguridad para todos, para que tanto las personas que viven en un buen barrio como viven en un mal barrio tengan la certeza de que nadie los va a robar, nadie los va a atracar, nadie les va a pasar nada. No vende seguridad para las mujeres, porque queramos o no, siempre estamos en riesgo, en un bus, en la calle, en un parque. Hay miles de casos donde han sido violentadas las mujeres en estados vulnerables. No vende alimentación adecuada, porque todos los días la canasta familiar sube y sube y sube, y hay personas que ganan $1 de su trabajo. O sea, yo tengo una amiga que tiene una mamá que es campesina, ella vende tomates, vende las canastas de tomate, y me decía que 10 canastas de tomate, donde caben unos 80 tomates, yo diría, lo está vendiendo como en $20. O sea, 80 tomates por 15, que son las cajas, por $20. Y aún así se enojan cuando salen a protestar porque sube la gasolina, cuando nosotros no vamos a la finca de esa persona a comprarla. ¿Con qué cara somos indolentes a lo que pasa al Estado y a las clases sociales que más nos necesita? Simplemente porque estamos conectados desde una pantalla y creemos que no nos afecta, pero sí nos afecta. Nosotros vivimos en sociedad, por eso no es real lo que vende. El neoliberalismo nunca vende nada real, vende simplemente la protección para unos y la pantalla de humo para otros. Es como, a ver, hay un libro, Un Mundo Feliz, no sé si... No. Es muy bueno, trata mucho sobre esta generación, sobre que ya no se aceptan los mayores, ya no se acepta la vejez, ya no se acepta tal cosa. O sea, si no eres perfecto ante una cámara, si no eres agraciado, si no hablas 1000 idiomas, si no sabes más de esto y más de lo otro, no vas a estar dentro de esa sociedad y no vas a poder ser parte. Entonces las personas se quitaban parte de su esencia, de la característica que nos hace más humanos, para pertenecer a algo que no nos corresponde. Por eso no es real lo que vende. No es que no sea real, porque es muy real, o sea, es muy cruel, es un estado cruel, es un estado que no es empático, es un estado que no es seguro, es un estado que distorsiona todo lo que toca, y aún así tiene gran impulso. ¿Por qué? Sousa decía, porque vende esto a las clases medias, entonces ellos ya dicen, yo no puedo ser de la clase social, yo no puedo ser comunista, o yo no puedo ser de ninguna corriente que avale un bien para todos, porque eso es de los pobres, o eso es de los peleoneros, y no, yo no me quiero meter en problemas. Entonces es gracias a esta imagen, a esta publicidad que se da socialmente y a nivel global, porque esto ya es global, que los malos tienen el poder, y hasta que no nos unamos todos, muy socialista en parte, no va a pasar nada. O sea, 4 personas muriendo en la calle y marchando no van a hacer lo mismo que 10,000 personas en la calle marchando y poniendo el pecho. Okay, thank you, Anya. I agree with most of what you said. Me inspiré. Not 100%, but I think the main reply from my part would be that what happened in our country. We had this year elections that put President Noboa
in the presidency, and we could ask how it is possible, if we trust elections, that the result was kind of self-destruction. El cartón, el muñequito de cartón yes, que se utilizó. Yes. Completamente. Now es que, mire, that's a paradox, because part of I think the reason why people voted for Noboa is that he offered many things. And when I saw the debate between he and Luisa, their speeches were very similar, as if there were no difference between a neoliberal and a politician who cares for the people. Okay? So one of the reasons why people voted for Noboa is that he lied. He made a lot of lies. And this is why he receives the nickname of Pinocchio, right? Nobody believes now in his word. Okay, that's one thing. Sometimes it is called demagogy. So when you are campaigning, you offered everything, but then the moment arrives when you need to comply with your promises, you do not do anything. No, y cómo la gente le creía, o sea, desde ya sabíamos, o sea, ¿cómo puedes votar por una persona que estaba poniendo a niños a trabajar en las bananeras? O sea, tú dices, o sea, Ecuador siempre ha sido bananero, es uno de los exportadores de banano más grandes y es parte de su historia y es parte de su característica. Y las personas votan por personas que ni siquiera les pagó, o sea, aprovechó volverse presidente y exoneró a su papá de todas las deudas que tenía con el Estado, exoneró a todos los familiares y no les pagó y explota. Entonces, yo aquí sí creo que tiene mucho que ver con el hecho de que en Ecuador, en Colombia por ejemplo no, en Ecuador los niños de 16 años votan y creo que las materias con carga filosófica, que es muy poca, o sea, nos dan muy pocas horas en el colegio para poder enseñar a un niño, no solo nos dan o después de recreo o al inicio donde esos niños o llegan con sueño o están muy cansados y muy agotados porque botaron toda su energía y están con la mente por acá para tratar de traerlos, nos demoramos como media hora y una clase dura 40 minutos, o sea, está mal el sistema está muy empeñado en no enseñarles a razonar lógicamente y por eso quieren acabar la filosofía en los colegios, porque cada vez las horas son menos, porque educación para la ciudadanía la están enseñando a abogados, o sea, que la enseñe, no sé, un profesor de historia, alguien, sociólogo, alguien que realmente esté capacitado, no es que desprestigie a los de jurisprudencia, pero sí quiero que alguien que esté capacitado en enseñar con reflexión y crítica lo que está pasando y lo que les pasó, porque Educación para la Ciudadanía simplemente es un planteo de lo que pasa en el Ecuador y lo que pasó en el Ecuador. Okay, two comments. One is that even Voltaire, that French philosopher who belonged to the Enlightenment, he paradoxically was against the instruction of the people, because he feared that the slaves could read and therefore ask for emancipation. That's what Voltaire thought. And I think behind that idea there is this lack of interest for our current government to give money to the universities. He does the opposite. He doesn't care about the education of the masses. Because, well, I am thinking about the public university is one thing. If the educational system run by the state collapses, that means that the private sector earns more, have more money. So there is a contrast between thinking about just earnings
going into the private pocket, and on the other hand, that we all contribute with our taxes, for example, or the natural resources to help, to give these kind of services to the masses, to the people. So that's one of the main contrasts between these two views. Who is in charge of providing goods and services? Is the private sector, the free market, or the social state? Yeah? Yes. The one who has the neoliberal mentality, I think, doesn't care about the needs of others. And in that sense, we could say he's not human. Or at least he's not solidary, he's selfish, but, sorry, I withdraw my previous words. He is a human being, but he is evil. Not everybody is good, sadly enough. I think you said before that children are less imbued by the social rules, and perhaps are, you didn't say, but they appear to be kinder. That's Rousseau's point of view. But I think a human being come into the world being selfish. That's what psychology teaches us. And society is in charge of educating them, making them social beings. Me recuerda algo que me contaba, que me enseñó el profesor Ángel Japón, el magíster, doctor Ángel Japón, actualmente PhD. Él nos enseñaba los modelos de educación, y cuando nos enseñó modelo tradicional nos dijo, les existe el modelo tradicional porque necesitaban alguien que supiera manejar las máquinas. Después de la revolución industrial fue donde más se implementa educación como más para todos, pero con ese objetivo intrínseco, ese objetivo de voy a enseñarte a leer y escribir porque necesito un trabajador que sepa leer y escribir, no porque necesito que sepas leer y escribir para que defiendas tus derechos. Y actualmente seguimos, no en algunos modelos tradicionales siguen muy arraigados, pero actualmente seguimos en una sociedad que simplemente nos enseña lo que necesitamos, no lo que queremos, que mucha gente pues solo quiere pues un carro, una casa, un trabajo que le dé eso, y no lo que realmente necesitamos, porque necesitamos una educación de conciencia, una educación con criterio, necesitamos una educación que nos enseñe a apropiarnos de lo que nos pertenece, y nos pertenece esto, porque los gobernados son los que ponen a los gobernantes. Hay una frase de Marx que mi abuelo me decía mucho. Me decía, el rey es rey porque el pueblo se cree sus súbditos. Y solo así funciona. Y solo así funciona. O sea, él siempre me lo decía. Tú pones a alguien en un pedestal y en un momento esa persona va a cambiar. Y tú decides si la sigues poniendo ese pedestal o la bajas y le dices, mira, tú aquí todos somos de carne y hueso. Y algún día todos vamos a morir. Yeah, excellent. I think, sorry, our time has gone, is ended, but as a conclusion, we could say that the vision of the human being, which is part of the contrast between these two alternatives, is considering every man as selfish, and on the other hand, a man who is solidary. Yes. That's a main point of difference. Okay? Thank you. Thank you, everybody.